Buenas noches, profesor. Este grupo está conformado por Daniela Padilla y quien les habla Hans García en nuestra actividad número 3, biomecánica ocupacional. Eh, el objetivo de este trabajo, mejorar las condiciones ergonómicas, biomecánicas y organizacionales del puesto de trabajo del auxiliar administrativo mediante el diseño de mobiliario, la disposición de los equipos y la implementación de estrategias de prevención con el fin de reducir el riesgo de trastornos muscoesqueléticos y aumentar el bienestar y la productividad laboral. Como objetivos específicos tenemos ajustar el mobiliario del puesto de trabajo para que se cumplan con las recomendaciones ergonómicas en un 100%, reducir en un 50% las posturas forzadas mediante la reorganización del puesto de trabajo, implementar las pausas activas de 3 a 5 minutos cada hora y optimizar la zona de alcance del puesto de trabajo para que al menos el 80% de los elementos de uso frecuente se encuentren dentro del rango óptimo. Los dejo con mi compañera Daniela para que continúe. Listo, entonces, buenas noches, profe. Siguiendo con la información, entonces sigue el informe técnico de diseño de puestos de trabajo, donde nosotros lo aplicamos haciendo un análisis ergonómico y biomecánico a un puesto de auxiliar administrativo en la empresa del Ministerio de Defensa Nacional, modalidad trabajo sedentario en forma con computador. La caracterización del puesto y dimensiones actuales, entonces nos habla que los empleados, que son el recurso humano y el factor principal en cualquier sistema organizacional de un trabajo, es indispensable que el diseño del puesto de trabajo pues debe contener y garantizar esas condiciones ambientales dentro del espacio y las características de la tarea que esa persona va a desarrollar, junto con los elementos de trabajo necesarios que suplan o que cumplan la tarea, la organización del tiempo en temas de horario y especialmente el factor humano para evitar la aparición de lesiones musculoesqueléticas y que se presenten fatigas. En los puestos de trabajo o en ese puesto de trabajo se analizó una trabajadora de cargo auxiliar administrativa de la empresa del Ministerio de Defensa Nacional, la cual desempeña funciones en un puesto acondicionado con un computador que no cumple criterios ergonómicos, lo que pues genera posturas forzadas, sobrecarga musculoesquelética y demanda visual elevado durante gran parte de su jornada. Para este caso en particular, la trabajadora mide 1,70 con longitud eh, polilínea, polítea, suelo de aproximadamente 43 centímetros y altura de codo sentado de unos 27 centímetros sobre el asiento. Valores antropométricos que permiten establecer esas dimensiones de diseño recomendadas para la silla y plano de trabajo según pues las guías ergonómicas. En cuanto al escritorio, este presenta una altura fija de 78 centímetros superior a la altura del codo, recomendada para esta trabajadora, lo que obliga a elevar los hombros para trabajar con el teclado y el ratón. Aparte de que la profundidad útil de 60 centímetros limita totalmente la correcta pues, colocación del monitor y sus documentos que necesita de trabajo diario. Además, pues tiene la presencia de una cajonera de archivador que reduce el espacio libre de sus piernas. La silla a esta altura es fija de 52 centímetros sin regulación, una profundidad del asiento de 50 centímetros y el respaldo recto de 90 grados. ¿Lo puedes bajar, por favor? Subir, perdón. El monitor es de 19 pulgadas, está colocado sobre la torre de CPU con el borde superior a unos 25 centímetros por encima del nivel de los ojos. Recordemos que para una correcta tema visual, la pantalla debe quedar al borde de los ojos, el teclado debe quedar en un ángulo de 90 grados de los miembros superiores. Los documentos físicos están distribuidos de forma dispersa sobre el escritorio. Esto demanda de movimientos repetitivos de alcance, giros cervicales y flexión del tronco. Esto quiere decir que la trabajadora no tiene un buen orden y limpieza dentro de su em, espacio de trabajo. En cuanto a la parte ambiental,
como lo de la iluminación general, es normal, está alrededor o por encima de los 300 a 50 a 500 lux, que es el rango estimado que se tiene para actividades de oficina. El ruido de fondo procedente de conversaciones impresoras es moderado y el sistema de climatización pues produce corrientes de aire frías. De acuerdo a su horario laboral, se cuenta con periodos de digitación y uso de computador de 3 a 4 horas continuas con pausas que no están establecidas, lo que aumenta pues el riesgo de los trastornos musculoesqueléticos. Allí pues las fotografías y continúa mi compañero Hans. Bueno, continuando con el estudio detallado de la tarea y las operaciones realizadas y en cuanto a los conceptos básicos y factores para el estudio de la tarea. Bueno, el trabajo es el conjunto de las tareas operacionales y los elementos programados realizados por una o varias personas o máquinas para lograr un objetivo específico. Las tareas son una unidad de trabajo que se encuentran con un principio y un fin definido, la cual está continuada por subtareas u operaciones que implican exigencias físicas y mentales. Esto para nivel de conocimiento. Para tener un buen diseño en un puesto de trabajo es necesario garantizar, bueno, primero el estudio detallado de la tarea, la cual incluye la observación directa del encargado de la salud y la seguridad en el trabajo y la identificación de operaciones, la organización del tiempo y ejecutar la tarea, la complejidad y la rapidez de la respuesta y por último, las exigencias asociadas a la entrada de la información. Toda observancia de un trabajo pues deberá contemplarse con entrevistas tanto a directivos como a los trabajadores y si las tareas son complejas o muy rápidas, con registros fílmicos para pues poder repetir la escena y verificar en qué se está fallando en el puesto de análisis del trabajo. Lo ideal es descomponer cada tarea en operaciones con una duración y una frecuencia específicas, parametrizar bueno, y realizar pues el análisis que permita detectar las operaciones con más repetitivas y las que ocupan mayor tiempo durante el desempeño de la misma. En cuanto al desglose de las tareas del auxiliar administrativo que estamos evaluando, las tareas a desarrollar por un auxiliar administrativo incluyen la gestión de correspondencia, o sea, el manejo de documentos, la digitalización de los mismos, con la radicación, escaneo, envío de la misma, también pues se hace la digitación y manejo de bases de datos. Todo el tema de digitación está inmerso dentro de este trabajo administrativo. Bueno, en cuanto al manejo de la correspondencia física y digital, la entrada de la información proviene de documentos en papel, correos electrónicos, sistemas de gestión documental, lo que demanda uso constante de la vista, un esfuerzo constante de la vista. Bueno, también el manejo de bases de datos donde pues hay que verificar códigos y números mientras se da respuesta, se contempla con acciones motrices, como son la digitación, del uso del mouse o el ratón y manejo de documentos. Durante esta tarea, el trabajador adopta una postura sedente o sedentaria con ligera flexión del tronco hacia adelante para revisar los documentos o para mirar la pantalla. Flexión cervical de 30 a 40 grados al leer sobre la mesa y giros repetitivos del cuello para alterar la mirada entre documentos y el monitor. Aparte de eso, pues cuando imprime documentos, pues gira el torso para recogerlos. La postura durante la digitación es predominante, estática y sedente, con tronco ligeramente flexionado, la columna lumbar sin apoyo, cuello en extensión ligera por la altura excesiva del monitor. El monitor se encuentra muy alto. Hombros en tensión y muñecas en extensión, lo que incumple con las recomendaciones y posturas neutras para este trabajo. Cuando se decantan documentos, memorandos o informes, oficio, correos, el trabajador debe integrar instrucciones verbales o escritas, plantillas institucionales, lo que implica una elevada carga cognitiva y visual, más visual, lo que requiere mantener la atención concentrada durante periodos prolongados. En la impresión de los documentos y el manejo de archivo, esto exige pues levantarse o girar el tronco, lo que les hablaba anteriormente, lo que hace que esta tarea se vuelva repetitiva y hace que pues la elevación de los brazos por encima del hombro y la ocasión de flexión de las rodillas que aumenten la carga en columna lumbar y extremidades.
En cuanto a la ejecución de la postura, en la altura del plano de trabajo y zonas de alcance de visión, de acuerdo a la ergonomía, una postura se define como la posición de los segmentos corporales que adopta el cuerpo para ejecutar una tarea. Puede ser estática cuando se mantienen constantes los ángulos entre segmentos o dinámica cuando se alteran posturas estáticas diferentes. Si bien es cierto, el trabajo de sentado suele considerarse más confortable por disminuir el gasto energético y la tensión de los miembros inferiores, pero bien se entiende, puede producir sobrecarga en la región lumbar si estamos mal ubicados, molestias abdominales y comprensión vascular y nerviosa. Esto a causa del mal diseño de un lugar de trabajo. En el puesto analizado de nuestra trabajadora, ella permanece largas horas en postura sentada con espalda sin apoyo lumbar, caderas flexionadas a ángulos por debajo de los 90 grados, músculos presionados por el borde delantero del asiento y pues por el archivador que tiene al frente, apoyan plenamente y no apoyan plenamente en el suelo, situación que incrementa el riesgo de lumbalgia y fatiga en general. Determinar las zonas de alcance siempre será fundamental para evitar posturas forzadas del tronco. Se considera una zona de alcance óptima aquella en la que se accede a los objetos sin flexionar el tronco ni extender el exceso de brazo. En cuanto a la visibilidad, para que esta tarea sea correcta, eso depende de la distancia visual de los objetos de trabajo, del ángulo de visión y el contraste de luminiscencia con iluminación. Si la distancia es muy corta, la acomodación visual trabaja en exceso, mientras que si la pantalla se encuentra demasiado alta, favorece la extensión cervical, mantiene a ambos factores asociados a la fatiga visual, cefalias y disminución del rendimiento. Para que el puesto de trabajo que se analizó, la pantalla está situada a una distancia inferior a los 50 centímetros y el borde superior bastante por encima de la línea de los ojos. Aquí está el registro fotográfico de los dos trabajadores y de nuestra empleada. Y continuamos ya, Daniela, con la identificación de riesgos ergonómicos y biomecánicos. Bueno, dentro de la identificación de riesgos ergonómicos y biomecánicos, se hizo un análisis de las operaciones descritas. Esto permitió identificar algunos riesgos posturales importantes como la flexión y extensión cervical, recurrentes, la flexión ligera pero constante del tronco, posturas sedentarias muy prolongadas, abducción y elevación del hombro derecho por el uso inadecuado del ratón, así como torsiones del tronco al acceder a impresora y archivadores. De igual forma, pues evidenciaron riesgos como lo es la sobrecarga de miembros superiores que están relacionados con movimientos repetitivos de manos y muñecas al momento de realizar digitación. Además, la extensión, espera un segundo, bájalo un poco, súbelo, por favor. Eso. La extensión de muñeca por teclado alto y sin apoyo adecuado y debido a las compresiones nerviosas, como el síndrome del túnel del carpio, bueno, en cuanto a la ausencia del soporte lumbar, la altura inadecuada del asiento y el escaso espacio para las piernas se genera pues un riesgo de sobrecarga lumbar, dorsalgia y lumbalgia, especialmente cuando se combinan con periodos que son largos, sin que haya un cambio de postura, sin programación de pausas activas. Desde el punto de vista visual, la distancia del monitor es corta, su altura supera los estándares y los reflejos procedentes de la puerta lateral y luminarias aumentan la aparición de fatiga visual y una irritación ocular y cefalias. En cuanto a la organización del trabajo con jornadas de 4 horas continuas frente al computador sin pausas activas programadas, pues incrementa la carga mental y física y se asocia con una mayor probabilidad pues, de errores. Las recomendaciones ergonómicas para el diseño del puesto ya se las da mi Bueno, compañero. entonces a continuación se presentan pues las recomendaciones ergonómicas para el diseño del puesto de trabajo. Bueno, el primero, la ergonomía ambiental. Para este aspecto se recomienda pues ajustar el nivel de la iluminación en el área de trabajo a un rango aproximado entre 300 a 500 lux para puestos con pantallas de visualización y trabajo mixto con documentos físicos, tal cual como lo acabamos de decir con el trabajo de nuestra auxiliar administrativa.
La ubicación del puesto debe modificarse para que la puerta de la oficina quede paralela a la línea de visión de la trabajadora. No debe estar de frente ni detrás de la pantalla, esto para reducir los reflejos de la iluminación. Bueno, en cuanto al confort térmico, es aconsejable mantener la temperatura de 22 a 24 grados, evitando corrientes de aire directas sobre la trabajadora. Si se tiene un control climático adecuado, este va relacionado con una mejor percepción del bienestar y menor queja subjetiva de fatiga. Bueno, por otra parte, en los tiempos de pantalla se deberá reorganizar, lógicamente, se debe implementar unas pausas activas, supervisadas, con duración entre 3 a 5 minutos cada hora de trabajo continuo con la pantalla del computador y alterar tareas de digitación con otras tareas, puede ser la revisión de documentos u otras tareas que se presenten dentro de la oficina. En la parte biomecánica se debe hacer un cambio en la silla, ya que pues esta silla es rígida, se debe cambiar a una silla regulable que se le pueda adecuar la altura aproximada entre 38 y 52 centímetros, con profundidad del asiento entre los 38 y 43 centímetros, para evitar la presión en la región poplitea. Debe contar con un respaldo ajustable, que muchas sillas vienen ya para ajustarse y un buen soporte lumbar con inclinación entre 90 a 110 grados. Bueno, debe contar con apoyabrazos, importantísimo. Estos deben ser regulables en altura y que permitan mantener los hombros relajados y los codos cerca a los 90 grados. En cuanto al escritorio, este pues debe tener una altura aproximada o igual a la altura de los codos del trabajador, en este caso la trabajadora, sentado a unos 70 a 72 centímetros para el caso descrito, o ser regulable dentro de un rango de 65 a 75 centímetros. Eso depende también de la altura de nuestro trabajador. Además, es recomendable usar una superficie mínima que tenga las siguientes medidas: 120 por 80, borde delantero redondeado y superficie espacio libre para piernas por lo menos de 60 centímetros de ancho y profundidad libre. El monitor debe estar ubicado frente a la trabajadora, no a un lado, ni bueno, de frente a la trabajadora, alineado totalmente al eje medio del cuerpo, a una distancia aproximada de 50 a 70 centímetros, equivalente a la longitud aproximada del brazo, del largo del brazo, en el borde superior a la altura de los ojos y ligeramente por debajo, de manera que el ángulo de visión sea de unos 10 a 20 grados hacia abajo. Es recomendable que el teclado esté ubicado entre 20 y 30 centímetros del borde del escritorio y no sobre el borde del escritorio. El ratón debe estar puesto en el mismo plano horizontal que el teclado. Es importantísimo tener claro este aspecto. Y bueno, se debe dar una reubicación a la impresora, la cual puede situarse en una posición que requiera levantarse y caminar algunos pasos. ¿Con qué fin? Con el fin de obligar a nuestra trabajadora, de no obligar a nuestra trabajadora a realizar giros bruscos del tronco. Esta localización favorece las micropausas activas y reduce el tiempo en postura sedente de la trabajadora. En cuanto a la ejecución de posturas y organización del trabajo, la postura recomendada en el puesto de trabajo de nuestra auxiliar administrativa de sentado contempla pies completamente apoyados en el piso o en su defecto con reposapiés, rodillas flexionadas alrededor de 90 centímetros, ligeramente por encima de las rodillas, espalda apoyada en el respaldo de la silla con soporte lumbar, hombros relajados, codos cerca del cuerpo y muñecas en posición neutra, sin flexión ni desviación lateral. Se debe realizar pues la alternancia de las tareas de alta demanda de digitación, lo que ya había comentado hace un rato, al igual pues la implementación de las pausas activas cada hora. Zonas de alcance y visión. La organización del puesto de trabajo para que los elementos de uso frecuente como son el teclado, el ratón, el teléfono, documentos principales se encuentra dentro de la zona de alcance frecuente como lo ordena la normatividad vigente, que define aproximadamente entre 30 hasta 35 centímetros desde el borde del escritorio y dentro el arco de movimiento cómodo del brazo. Los elementos de uso ocasional como el archivador, la calculadora u otros elementos
de papelería, pues deben situarse al alcance ocasional, hasta unos 50 y 60 centímetros aproximadamente, que es el largo de nuestro brazo. El monitor y los documentos deben quedar dentro del cono visual que no supera aproximadamente los 30 o los 35, o los 35 grados por debajo de la horizontal, evitando que la trabajadora se vea obligada a mirar constantemente hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Herramientas de acceso a información. Bueno, se recomienda incorporar un reposapiés si es necesario, regulable, tras ajustar la altura de la silla, los pies no se apoyan completamente en el suelo, así como el apoyamuñecas también es importante para el teclado y el ratón se debe detectar molestias en muñecas y antebrazos. Siempre que estos dispositivos no generen presiones excesivas, lógicamente, si no es mejor no utilizar. Es fundamental e importante capacitar al trabajador en el ajuste autónomo de la silla. Es el trabajador el que debe ajustarla y sentirse lo más cómodo posible. Ya para la reflexión final, los dejo con mi compañera Daniela. Bueno, entonces como reflexión final tenemos el impacto de las decisiones del diseño de salud, la productividad y el bienestar, las mejoras realizadas en el puesto de trabajo, como es ajustar la silla del escritorio, ubicar correctamente el monitor y organizar las zonas de alcance y visión, regular la iluminación y promover las pausas activas. Esto es un efecto directo al trabajador, ayudando a disminuir la carga mecánica sobre la columna, los hombros, los codos y las muñecas, evitando pues así el riesgo de desarrollar alguna enfermedad más adelante. Un entorno laboral saludable y cómodo que corresponde a las vicisitudes reales del trabajador, refuerza la satisfacción y genera pues una sensación de ser apoyado por la empresa y el compromiso con la misma. Las dificultades para la implementación y propuestas de la solución. Entre las barreras más comunes que se presentan para poner en marcha las mejoras ergonómicas son las limitaciones pues, económicas de la empresa y la idea de que el mobiliario ergonómico pues, es bastante costoso. Además, se pueden priorizar los puestos más críticos y progresivamente pues, hacer los cambios graduales, comenzando con ajustes de poco costo como de reorganizar el espacio, modificar la posición del monitor o reforzar las pautas activas. Eh, bueno, dentro de estas actitudes llevan a frenar la adopción de prácticas ergonómicas para minimizar estas barreras. Es fundamental, perdón, sensibilizar a todo el personal compartiendo diferentes casos que sean reales, vividos por otros trabajadores afectados por trastornos musculoesqueléticos y mostrar el impacto que estas condiciones tienen en su calidad de vida y de esta forma pues involucrar a los mandos medios y superiores en las decisiones ergonómicas, lo cual ayuda a legitimar pues, cambios y demostrar que estos aportan directamente a la eficiencia del trabajo administrativo. Ya para concluir, la falta de profesionales especializados en ergonomía puede convertirse pues, en una limitación técnica. Es recomendable fortalecer las capacidades del equipo de SST, solicitar apoyo técnico a las ARLs que pueden acompañar las fases de diagnóstico, intervención y seguimiento. La conclusión, entonces, dentro del análisis ergonómico y biomecánico realizado al puesto de trabajo de la auxiliar administrativa, se logró identificar de manera precisa las condiciones que generan sobrecarga física, al igual que la fatiga visual. Em, las recomendaciones propuestas están fundamentadas en estándares internacionales como es la ISO 9241 y en las guías técnicas. eh, en las guías técnicas y otras fuentes especializadas como el material de estudio. Eh, bueno, un conjunto de estudio minucioso nos permite evidenciar que un diseño ergonómico adecuado al puesto de trabajo no es solo una medida preventiva, sino también es temas de bienestar y salud para los trabajadores. Muchas Profe, gracias. muchas gracias, muy amable.